Hermanos y hermanas en el Señor, qué bendecido es este día jueves eucarístico, que después de celebrar lo más grande que tenemos en la iglesia, la Santa Eucaristía, tenemos la adoración eucarística, donde el Señor en una custodia se va a dirigir a cada uno de nosotros. Nuestro Dios, que tanto nos ama, nos bendice, nos da este regalo para que nos nutremos, para que nos llenemos de Él, para que crezcamos en la fe, en las virtudes. Hoy quiero referirme al Santo Evangelio que hemos escuchado. Nos cuenta el evangelista Mateo que llevaron ante Jesús un paralítico. Un hombre que no dice el evangelista cuánto tiempo tenía de estar en esa camilla. Un hombre que había estado postrado quizás por mucho tiempo en una camilla, sin poderse levantar de allí, sin tener aquella posibilidad de caminar y de avanzar hacia una meta final. Lo podemos comparar también con el pecado que nos bota, que no nos hace avanzar, que nos tiene postrado, que nos frustra y que nos llena también de mucha tristeza. Y sin poder tener un plan de vida que poder seguir. Hermanos y hermanas, pero nosotros los cristianos tenemos posibilidad de levantarnos, porque tenemos al Señor que nos reconcilia, tenemos al Señor que perdona nuestros pecados, tenemos al Señor que nos ama mucho y que una vez le dijo a Pedro, ante aquella pregunta que si solo 7 veces se podían perdonar un pecado, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. La posibilidad grande que tenemos de ir hasta la meta final. Como bien nos dice el apóstol Pablo, con una paz interior, he llegado hasta la meta, he perseverado en la fe. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones que nos advirtió Jesús en un momento. En el mundo tendrán tribulaciones, pero no pierdan la paz, porque yo estoy con ustedes. El Señor nos capacita para vencer las tribulaciones y las dificultades que se nos presentan en nuestro diario vivir. Aquel hombre no podía valerse por sí mismo, pero había gente de fe, había gente que lo quería ayudar, había gente que estaba convencida que Jesús lo podía curar, que Jesús podía hacer algo grande en la vida de esta persona que por tanto tiempo estaba allí. Qué importante es la evangelización. Qué importante es ayudar a aquella gente que ha perdido la esperanza, aquella gente que ha perdido el rumbo, aquella gente que ya no siente quizás deseo de la vida. Qué importante es la evangelización. Qué importante decirle a aquellas personas que no sienten amor, que Jesús les ama, que hay alguien que les ama. Qué importante decirle a aquellas personas que se sienten solas, decirle que Jesús está con ellas, que Jesús no les abandona, que Jesús no les traiciona, de que Jesús está siempre allí con ellas. Qué importante, hermanos y hermanas. A esto hemos sido enviados cada uno de nosotros, de aquel momento especial donde recibimos el bautismo y de aquel día privilegiado en que nos encontramos con Jesús. Vayan por todo el mundo
y anuncien la buena nueva del Evangelio. Vale la pena ser evangelizador. Vale la pena trabajar en la viña del Señor. ¿A cuántas personas hemos ayudado? ¿Cuántas personas se han salvado por una palabra de aliento que les dimos? Pensemos, hermanos y hermanas, todos somos evangelizadores, no solo aquel que pertenece a un ministerio. Todos somos misioneros. Todos, es una tarea de todos. Quizás con la ayuda, con la gracia del Señor, le hemos cambiado la vida a una persona que estaba quizás a punto de perder su alma. Y cuántos agradecimientos a aquellas personas que cuando nosotros estábamos caídos, nos llevaron donde Jesús. Quizá no podíamos valernos por nosotros mismos, pero nos ayudaron. Quizá nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros padrinos, quizá nuestros amigos, quizás aquellas personas que llegaron un día a tocar nuestra puerta, a invitarnos a un retiro de evangelización, a un retiro, no sé, de algún movimiento. Cuántos agradecimientos a aquellas personas que nos ayudaron, que nos llevaron donde Jesús. Aquellos hombres tenían mucha fe. Estaban convencidos de que Jesús podía levantarnos. Qué importante es la fe también de cada uno de nosotros que conocemos a Dios, que nos hemos encontrado con Él. Hay que tener fe. Jesús puede cambiar la vida, quizás de un familiar nuestro que esté caído, que no quiera saber nada de la iglesia, a un amigo nuestro, a un vecino, a un compañero de trabajo. La fe de nosotros, hermanos y hermanas, vale mucho. Dice el Señor aquellas palabras bonitas: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿cuánto puede hacer una fe tan pequeñita como un grano de mostaza? Aquellos hombres con mucha fe le llevaron a aquel hombre paralítico donde Jesús. Y nos cuenta el evangelista que había mucha gente. No era fácil acercarlo a Jesús. Mucha gente se volvía obstáculo para que este hombre podía ser, para que fuera conducido hasta Jesús. Quizás no daban espacio para que llegara hasta donde él, porque van a quitar pues parte del techo y van ahí a colgar a este hombre la camilla para que llegue donde Jesús. No ha sido fácil quizás para nosotros llegar donde Jesús. Pensemos cuántos obstáculos se nos han presentado para llegar hasta donde Jesús. Cuántas dificultades hemos tenido para que aquella gente que nosotros evangelizamos pudieran llegar hasta donde Jesús. Pero qué bonito es llegar hasta donde Jesús, porque Él cambia la vida, porque Él cambia nuestra historia, porque Él sana nuestras heridas, porque Él sana nuestras enfermedades, porque Él nos da un aliento de vida, porque en Él encontramos paz interior, porque en Él nos sentimos amados, porque eso es lo que hace el Señor. Que sus hijos se sientan amados, que sus hijos se sientan queridos, que sus hijos se sientan apoyados, que sus hijos sientan la cercanía de un Padre que los ama mucho y que no les deja perecer. Hermanos y hermanas, el mal siempre se va a anteponer para que no podamos llegar a donde está la gracia. Va a ser bastante duro, difícil salir de las tinieblas y encontrarnos con la luz. Y muchas veces caminamos engañados. Y este es el peligro más grande para la iglesia peregrina. Este es el peligro más grande para nosotros los cristianos. Caminar engañados.
caminar engañados. Muchos de los que estamos aquí podríamos estar caminando engañados. Quizás no estar caminando conforme a la voluntad del Señor. Quizás estemos todavía envueltos en las tinieblas. Recordemos que el diablo es tan astuto que engaña el corazón de los hijos de Dios. Muchas veces caminamos engañados por proteger intereses personales, faltando al amor, faltando a la caridad con los hermanos, pensando que somos buenos, pensando que somos correctos, pensando que somos los mejores, atribuyéndonos ya una salvación que todavía no la hemos ganado, atribuyéndonos quizás tantos méritos, o quizás por lo que somos, porque yo soy sacerdote, o porque yo soy un buen laico, o porque yo soy este y yo soy el otro, o porque yo sí tengo estos privilegios, tengo los otros. Qué astuto es el diablo, que puede confundir nuestros corazones. ¿Cuántas veces faltamos a la caridad y caminamos engañados? Por eso en el juicio final muchos seremos sorprendidos. Y como recuerdo a una prédica donde nos decía un buen sacerdote, al final de nuestro camino, en el juicio final, habrán muchas sorpresas. Aquel que parecía que se iba a salvar, se ha condenado. Aquel que parecía que se iba a condenar, se ha salvado. Estas son las sorpresas del juicio final. Y el Señor también nos va a decir en su palabra. Aquella gente de mal vivir, las prostitutas, se les van a adelantar, les dice a los fariseos. Aquella gente que supuestamente conoce a Dios, que supuestamente conoce la ley, sin embargo no la aplica en su vida. Si nosotros no aplicamos las verdades evangélicas también en nuestro diario vivir, tampoco nos vamos a salvar. Al que más se le da, dice la palabra, más se le exige. Y yo creo que a nosotros, hermanos y hermanas, se nos ha dado bastante. Pero a pesar de que se nos ha dado bastante, caminamos engañados. Y no por el camino correcto, sino por un camino equivocado. Y eso es lo que debemos de corregir. ¿Cómo? Con la gracia, con la luz del Espíritu Santo, con la sabiduría del Espíritu Santo. Revisemos nuestra vida, revisemos nuestro interior y preguntémonos, Señor, con mi vida, con mis acciones, yo estoy agradándote. Señor, ¿acaso yo estoy agradando a mi hermano? ¿Acaso yo estoy protegiendo a mi hermano? ¿Acaso yo soy un don para mi hermano? ¿Acaso yo, Señor, vivo haciendo tu santa voluntad? No caminemos engañados, no caminemos en las tinieblas del error. Dice el Señor también, no todo el que me diga Señor, Señor se salvará, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Llegar hasta donde Jesús requiere esfuerzo, entrega y constancia. Romper con nuestros criterios y escuchar más a Dios, y hacer su voluntad. Jesús sorprende a aquel paralítico y a los que lo llevaban y le dice, ten confianza, hijo. ¿Cuántas veces también el Señor nos dice a nosotros, ten confianza, la estás pasando mal, hay una crisis en tu vida, hay una crisis en tu matrimonio, hay una crisis en tu familia, hay una crisis económica, ten confianza, hijo. Ten confianza,
ten confianza. Y luego le dice esas palabras de perdón, de liberación. Se te perdonan tus pecados. Evidentemente que este hombre no esperaba estas palabras. Y aquellas personas que lo llevaban tampoco se esperaban estas palabras. Ellos esperaban que Jesús inmediatamente lo levantara de aquella camilla. Pero esto era lo más grande que Jesús hacía en la vida de este hombre. Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El cuerpo un día se va a desintegrar, pero el alma no. El alma la tenemos que salvar. El cuerpo lo perderemos, pero no es posible que perdamos nuestra alma. Tenemos que salvar nuestra alma. Tenemos que salvarnos. Y esto le importa al Señor. Él ha venido a salvarnos. Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Esto es lo que necesitamos también cada uno de nosotros, que el Señor perdone nuestros pecados. Y Él lo hace siempre, como lo dije al iniciar esta homilía. Dichosos, dice aquella bienaventuranza, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Dichoso aquel que busca la gracia. Dichoso aquel que busca con humildad a Dios. Dichoso es aquel que reconociendo sus debilidades busca a Dios, busca la confesión, busca el perdón, busca ser liberado y se pone nuevamente en camino. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso debemos de procurar siempre, que nuestra conciencia esté limpia, que nuestro corazón esté limpio. Hermanos y hermanas, no vamos a ser salvados por lo que somos, o por lo que tenemos, o por los méritos que consideramos que nosotros tenemos. Vamos a ser salvados por la misericordia y por el amor, por las buenas obras que nosotros hagamos. Cuando tenía 10 años yo pensaba que el ser sacerdote uno ya estaba salvado. Cuando sentía ya aquellas intenciones, aquella voz en mi interior hacia el seminario. Luego en el seminario, aquella gran sorpresa donde nos decía un director espiritual, el sacerdote es el más propenso a condenarse. Si aún así quieren ser sacerdotes, se pueden ordenar. Es el más propenso, nosotros los sacerdotes, a condenarnos. El diablo es astuto y se esconde. Quiere vivir en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que desenmascararlo. Hay que desenmascararlo. La astucia del mal hay que desenmascararlo. Hay que identificar dónde está. Ya basta esa falsedad de mucha gente que se siente santa. Identifique, hermano, dónde está el problema. Identifique su vida. Quizás Satanás le está engañando. Mucha gente que se siente perfecta, pero es injusta. Es injusta. Falta el amor, falta la caridad. Mucha gente se siente que porque tiene un cargo está haciendo todo lo correcto. Y en el interior, podredumbre. Hermanos y hermanas, al diablo hay que desenmascararlo y sacarlo de la vida. La gente cegada del corazón y de la misericordia de Dios no lo quiso entender. Es más, comenzaron a murmurar. Murmuraron. ¿Cómo es posible que éste tenga tanta autoridad y decir
tus pecados te son perdonados. Esta gente lo que hacía era bloquear aquella gracia y aquel amor gratuito que el Señor daba a la gente. Que nosotros, hermanos, no bloqueemos la gracia, la misericordia, el amor y la paz que el Señor nos quiere dar en nuestros corazones. Pidamos a la Santísima Virgen María, a San José, que nos ayude con su intercesión. Que así sea.